Sobre todo nos alegra y nos da placer que nos reúna un mismo objetivo y manifestamos, todos estando acá, la voluntad de que deseamos crecer, deseamos mejorar la gestión que llevamos a cabo en el trabajo cotidiano y realizar todas las acciones en conjunto necesarias para tal fin. Nuestro equipo, el equipo de Guaraní Uncuyo, está posicionado, se halla actualmente en constantes desafíos. Nos interesa muchísimo capacitarnos nosotros mismos, gestionar y llevar a cabo verdaderos avances concretos y obviamente llegar a los resultados que nos planteamos como equipo paso a paso. Esa es la forma y la metodología que hemos abordado para poder llegar a buenos resultados. Nuestro equipo de trabajo, como dijo Pablo Gómez, está conformado por el coordinador de tecnologías, Pablo Gómez, nuestro referente técnico, Guillermo Callejas, referente funcional, Alba García, el equipo de técnicos, Andrés D'Amico y Fernando Martínez, y también del área funcional, quien les habla, Eugenia Castillo. La Universidad Nacional de Cuyo es realmente el centro de estudios de educación superior más grande de nuestra región de Cuyo, de acá de la República Argentina. Su fundación se concretó el 21 de marzo de 1939, ¿sí? Y desde un principio su objetivo se orientó a la gran problemática de las posiciones humanas, digamos. La universidad cuenta con, si hablamos de números, 276 títulos es lo que otorga. 111 de esos títulos son de grado y 33 de posgrado, de pregrado, perdón. Se encuentra distribuida en 5 áreas básicas, que son artes y diseño, arquitectura, salud, sociales y humanas, y ciencias básicas y tecnológicas, por supuesto. Ofrece también ciclos de profesorado y licenciaturas. A los estudiantes, que son muchísimos, más de 32.425, nos interesa también que se les gestione, más allá de su vida académica, otras posibilidades que mejoren su calidad de vida. Por eso es que la universidad también se enfoca muchísimo y hay planes que los ayudan a ellos, porque tenemos muchos estudiantes de otros sitios, a tener garantizadas atención primarias de salud, becas, comedor, paquetes turísticos, y eso es muy importante para que se sientan integrados en nuestra institución. Tenemos más de 600 proyectos de investigación y es un pilar bastante importante para la universidad el hecho de financiar y fomentar la formación de personas enfocadas a la investigación, y se otorgan becas y proyectos, programas específicos y especiales para la investigación, como así también nos interesa la divulgación y la publicación, y existe la propia editorial de nuestra universidad. Tenemos 91 posgrados, ¿sí?, donde se dividen obviamente desde diplomaturas, que son pequeños cursos de 135 horas, hasta especializaciones, maestrías, doctorados, y se está tendiendo cada vez más en nuestra universidad que los doctorados sean personalizados, sumamente desestructurados y bastante complejo de llevar adelante en el sistema, pero es lo que nos implica como sociedad crecer y como institución de la universidad. Y finalmente nuestras facultades son 15, o sea, 15 unidades de gestión, en donde 12 son facultades y tenemos 3 institutos que forman parte de nuestra universidad, que son el Instituto Balseiro, ubicado en Bariloche, nuestro Instituto Universitario de Seguridad Pública, con básicamente sedes acá, pero también territorios en otra parte, en otros lugares de la provincia, en el interior, y los Institutos Tecnológicos Universitarios, el ITU, ¿sí?, también distribuidos en todos los territorios de nuestra provincia. Ahora sí vamos a enfocarnos en la parte de Guaraní, que es lo que nos interesa.
La mayoría de las facultades está posicionada o están en distintas situaciones realmente de las versiones de guaraní. Gran parte de las unidades académicas están en la versión 2, 2.7, algunas ya están en procesos de migración y sí con el desafío y el compromiso concreto de realizar la migración a 291 para diciembre del 2015. Los institutos, como se han incorporado posteriormente a nuestra universidad, no manejaban ninguna versión de guaraní y es donde entramos ya con la implementación de Guaraní 3, hace muy poquito, hace unos meses que se está trabajando con excelentes resultados. En base a un trabajo que se empezó a realizar hace meses, como les digo, que se decide y se acuerda llevar a cabo la implementación de Guaraní 3 de una forma coordinada. Es compleja la actividad de nuestra universidad por las dimensiones que manejamos, por lo tanto obviamente se mantiene una forma descentralizada en las unidades académicas, pero sí se argumenta con un apoyo y una gestión de un equipo central, donde eso nos va a permitir una mayor optimización de recursos y resultados a través de un apoyo tanto técnico como funcional para cada una de las unidades académicas a través de capacitaciones y vínculos permanentes. En concreto, el avance, y es lo que como institución nos interesa y es lo que vamos a llegar a abordar, es el resultado, va a permitir obtener datos homogéneos en tiempo, en forma de cada una de las unidades académicas y sobre todo para la institución, que es algo sumamente importante, poder llevar la toma de decisiones a través de los informes y las estadísticas tan importantes que son para nosotros. Esto siempre nos interesa hacer hincapié en que beneficia a todos y cada uno de los usuarios de la institución, desde autoridades hasta el alumno, hasta el usuario, docentes, estamos cada una de las personas que pisan nuestra institución involucradas en este sistema de gestión. Como equipo hemos ido realizando diversas gestiones y trabajos, es un trabajo cotidiano y si nos enfocamos en que tenemos dos posiciones actualmente paralelas, tenemos trabajos conjuntos. En Guaraní 2 lo que hemos ido haciendo son reuniones in situ en cada una de las unidades académicas, donde nos reunimos con secretarios académicos, los referentes, tanto funcionales como técnicos de cada unidad, la sección alumnos, que es alguien muy importante para nosotros, y desde esas reuniones in situ se puede diagnosticar la situación actual de cada una de las unidades académicas y obviamente ese diagnóstico sirve para abordar cuáles son las acciones concretas a llevar a cabo con cada una de las unidades. En esas reuniones que se tuvieron también es donde se llega a obtener el acuerdo y es un logro muy importante para nosotros el de que cada una de las unidades se comprometió a ir migrando y llegar a la versión 291 para este 2015, que es el compromiso que hemos asumido con la universidad y con el CIU. Y todo eso obviamente a partir de otorgarles un soporte técnico permanente y una elaboración de documentación de migración, que es algo muy importante para los técnicos, desde las versiones 264 hasta las versiones 291, ¿sí? Eso lo van a poder contar también para poder avanzar mucho más fácil. Como les decía, se trabaja en paralelo, tanto con todas las unidades académicas, Guaraní 2 y 3, y realizamos mensualmente encuentros con cada una de las unidades y en conjunto. Se realizan encuentros con referentes técnicos, por un lado, en otras situaciones son encuentros de referentes funcionales y muchas de las veces de los equipos completos. También como equipo central asumimos el compromiso de
realizar, de gestionar y poner a disposición una wiki, que es un repositorio de documentación donde pueden acceder a cada una de las cosas que se obtienen en las capacitaciones y los avances que se van otorgando, y queda todo documentado y a disposición de cada uno de los usuarios. Y también la apertura de un foro, de consulta para todos los integrantes de nuestra universidad. En cuanto a Guaraní 3, procedimos con las unidades de gestión, que son las que implementaron Guaraní 3, elaborar un documento de alcance. Ese documento de alcance es especial para cada una de las unidades en base a su posicionamiento y a su gestión diaria y cotidiana. Y con los que hemos logrado y abordado esos documentos de alcance son con los 3 institutos que yo les mencionaba, que son los que tienen implementado Guaraní 3, que son Instituto Balseiro, Instituto Universitario de Seguridad Pública, los ITU y posgrado, con la complejidad de que uno dice posgrado y realmente pensábamos que era bastante más acotado y nos hemos encontrado que es un mundo, pero posgrado sí es centralizado en nuestra universidad, así que todos los posgrados de todas las unidades académicas se manejan una base central. Se han realizado para poder llevar a cabo este trabajo de implementación, de capacitación, eventos, o sea, capacitaciones remotas por la distancia, sobre todo con Balseiro, donde hemos tenido permanentemente contacto prácticamente diario de lo que se va haciendo cada avance, cada gestión, cada movimiento, cada duda, y obviamente con todo el equipo de SIU, también en conjunto, en forma remota, ha sido el eje que ha permitido llevar a cabo esta implementación. Acompañamiento obviamente diario también para detectar dificultades en esta nueva desafío de implementar Guaraní 3 por primera vez en nuestra institución, y obviamente ante una dificultad elaborar estrategias, investigaciones y la mejor posibilidad para poder satisfacer las necesidades de cada uno de los institutos con sus especializaciones o sus diferentes formas de gestión y procedimiento dentro de cada unidad. Se ha hecho, como les decía, un trabajo periódico también con SIU, y eso debemos agradecerle, que siempre están dispuestos, cada vez que nosotros necesitamos una respuesta, es inmediata. Y bueno, básicamente queríamos transmitir la experiencia de esta primera implementación, y hemos invitado a 2 de los institutos que ya han implementado el sistema para que nos cuenten un poquito. O sea, yo les puedo decir el trabajo que hicimos como equipo central para apoyar esta implementación y qué es lo que podemos llegar a seguir con cada una de las unidades académicas. O sea, ese es el modo de abordaje que vamos a tener, prácticamente personalizado. Pero quiero que, bueno, ellos les transmitan básicamente la experiencia de este intercambio entre todos. Les voy a presentar a Miguel Gallardo del Instituto de Seguridad Pública y a Vilma Martínez, los referentes funcionales y técnicos de esta institución, para que les cuenten un poquito. Buenos días y bienvenido a la gente que ha venido de otra provincia a visitarnos, y espero que disfruten la estadía. Nosotros representamos con Vilma y otro equipo de trabajo que está en las gradas al Instituto Universitario de Seguridad Pública, y ustedes muchas veces se preguntarán qué es el Instituto Universitario de Seguridad Pública. Antes del año 99 se llamaba Escuela de Policía General Don José de San Martín. Después, por acontecimientos públicos, se decidió hacer un cambio a esta escuela de policía, y por una política de Estado se estableció una fundación, que es la Fundación Instituto Universitario de Seguridad Pública, que vendría a reemplazar a la anterior escuela de policía. Con esta fundación se hizo un convenio entre la Universidad Nacional de Cuyo y el gobierno de la provincia, donde el gobierno iba a suministrar los fondos y la universidad todo es lo que es la parte académica. Tal es así que suministró profesores de larga experiencia y todo lo que es los fundamentos académicos para que funcionara el instituto, a fin de que mejorara la situación de la formación
de los futuros policías de la provincia de Mendoza y la capacitación de los que ya eran policías. Así es como se crea el instituto en el año 99 para la formación de los policías de Mendoza. Este instituto cuenta en la actualidad con una sede central que se encuentra en la calle Einstein y Armani de Godoy Cruz. Esta escuela policía, anteriormente nombrada así, que ahora es el instituto, cuenta con 3 carreras. Estas carreras son la licenciatura en seguridad pública, la tecnicatura en seguridad pública y los cursos de auxiliares. Para que ustedes entiendan bien, los cursos de auxiliares son los que forman a los policías subayudantes. La carrera de tecnicatura es para especializar a los que ya son policías o para gente nueva que va a ingresar a la policía con cargos ya de oficiales. Y después está la licenciatura, que ya es la especialización para que la gente pueda ir ascendiendo y llegar a los cargos más altos de la policía. A su vez, la sede central cuenta en la ciudad con la carrera de tecnicatura en seguridad penitenciaria para la formación de los futuros penitenciarios. A su vez, tiene este instituto 3 delegaciones. Estas delegaciones son la zona este, que está en San Martín, donde se dicta la carrera de tecnicatura en seguridad pública y los cursos de auxiliares. Después está la zona sur, ubicada en San Rafael, donde se dicta la licenciatura, la tecnicatura y los cursos de auxiliares. Y por último, la zona del Valle de Uco, donde lo único que se dicta son los cursos de auxiliares. Todo ello para poder componer y tener una rama general en toda la provincia para que de cualquier sector aislado de la provincia pueda acceder a la carrera de policía y poder ingresar a la formación y capacitación en las distintas delegaciones. Avances. Buenos días. Bueno, respecto a los avances, cómo se ha ido evolucionando con el CIU Guaraní, se inició hace varios meses con reuniones con el equipo de la Nacional de Cuyo. Hemos estado siempre, nos han ido aportando en todo sentido, colaboración, capacitación, y se ha iniciado el 3 de agosto, hemos empezado la parte de producción. Como no se contaba con un sistema anterior como la versión 2, entonces ha sido de ceros, hemos tenido un impacto grande, pues no solo en cuanto al sistema, sino la terminología que se utiliza. Con respecto a sección alumnos, hemos tenido que ir viendo qué corresponde a cada cosa, porque siempre hay términos que cambian, en la forma de manejar, del manejo que se lleva. También se han, digamos, iniciado ya la carga de las primeras propuestas formativas. Hasta el momento se han activado las carreras de tecnicatura, licenciatura en seguridad pública y la tecnicatura en seguridad penitenciaria. Todo esto lo hemos estado revisando teniendo en cuenta el reglamento académico y el régimen disciplinario, y nos ha ayudado, nos ha aportado un poco a ver cómo se llevan las cosas en el instituto, qué cosas se han modificado, y por ahí faltaría hacer algunos cambios, pero siempre hemos tenido el apoyo también de la dirección del instituto, que nos ha permitido tener este intercambio con la Nacional de Cuyo para poder continuar en los avances, y de acá de la Nacional de Cuyo también nos han colaborado diariamente, nos han surgido muchas inquietudes en todo el proyecto que hemos venido realizando, y nos damos cuenta que eso es, digamos, un avance grandísimo, sobre todo para la parte del manejo de alumnos, que hoy se lleva de una forma un poco precaria con bases de datos aisladas, y que en el futuro nos va a ayudar mucho en el seguir adelante con el manejo de carreras en el instituto.
¿Algo más que quieran? Bien, nos van a aportar ahora su experiencia del Instituto Balseiro, Victoria Pisano y Sonia Negrete. Buenos días, somos Sonia y Victoria del Instituto Balseiro, unidad académica dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo en Bariloche. El Instituto Balseiro en su oferta académica tiene 4 carreras de grado y 7 posgrados. Todos los alumnos de grado rinden un examen de ingreso para acceder a las carreras y reciben una beca completa de estudios. El número de ingresantes por año es limitado, se otorgan 15 becas por carrera aproximadamente. Ser alumno becario exige al estudiante no perder su condición de alumno regular. Para ello es necesario que curse y apruebe la totalidad de las materias establecidas en el plan de estudios al final de cada semestre. El instituto tiene algunas singularidades en relación a su funcionamiento. Los alumnos no necesitan inscribirse a las propuestas, a las actividades y a las comisiones. Esta tarea se encuentra a cargo del Departamento de Alumnos. Hoy en día los docentes manejan toda la información de la cursada y solo informan el resultado de los exámenes finales a esta oficina. Nos invitaron a este taller para compartir con ustedes la experiencia de trabajo en el CIU Guaraní que estamos poniendo en marcha. No queremos dejar de mencionar a Ana María, responsable de la oficina de alumnos y de la implementación del proyecto en el instituto, que en este momento no puede estar presente, pero es la persona que siempre consideró muy necesario para la institución y el trabajo contar con este sistema. Por ende fue quien nos impulsó a trabajar juntas en este proyecto. En ocasiones anteriores habíamos tenido contacto con el CIU Guaraní, ya que por interés de la institución, pero sobre todo el personal administrativo, considerábamos que era conveniente informatizar el trabajo cotidiano. En una oportunidad asistimos a una videoconferencia, tuvimos breves capacitaciones en versiones anteriores al sistema actual y experimentamos en una plantilla de prueba con la carga de datos elementales. A finales del mes de mayo de este año, tuvimos un primer encuentro con personal de la Universidad Nacional de Cuyo y CIU Guaraní, en el que nos propusieron empezar a trabajar con la implementación del sistema CIU Guaraní 3.10. Buen día a todos, yo les voy a contar brevemente cómo fue el proceso del instituto. Bueno, en esta primera reunión pautamos un cronograma de trabajo con hitos a cumplir a corto plazo, que eso fue fácil para nosotros. Aprovechando el mes de julio, que es un mes de receso en las actividades académicas del instituto, nos pusimos a trabajar las 3 en la implementación del sistema. La idea al comienzo nos generó varias inquietudes con respecto, bueno, íbamos a tener que cambiar profundamente nuestra forma de trabajo. Como decían los chicos anteriormente, el vocabulario cambia, son muchas cosas, pero bueno, intentamos llevar adelante el proceso y me parece que salió bastante bien. Avanzamos, pues después les voy a leer los hitos. Resultó, bueno, más sencillo de lo que esperábamos. En ese momento no contábamos nosotros con la ayuda de un informático, pensamos que iba a ser estrictamente necesario para el comienzo en el trabajo y bueno, pudimos empezar nosotras. Después se incorporó a nuestra área de trabajo Hernán Carvalho, que anda por ahí, y bueno, continuamos adelante. Queremos agradecer mucho a Ana, a María Alba, María Eugenia, Guillermo, Ricardo, porque este seguimiento casi cotidiano de que hablaba María Eugenia fue importante para nosotros, para sentirnos mucho más respaldados en cuanto al trabajo. Contar con una base de prueba en la que pudimos hacer ensayo y error muchas veces. Nos sirvió mucho porque nos soltó, digamos, para manejar un poquito el sistema. Y bien, hasta ahora hemos avanzado con la carga de planes de estudio de las 3 carreras de grado. Activamos las propuestas formativas de las carreras anteriores, cargamos a todos los alumnos ingresantes en la cohorte 2015, establecimos los requisitos documentales para el ingreso, generamos comisiones para las asignaturas de las propuestas formativas e inscribimos alumnos en dichas comisiones. Hasta ahí hemos llegado hoy en el proceso de incorporación de este sistema al instituto. Y nuestros próximos pasos a seguir serían entonces gestionar las cortes anteriores, cargar de otras bases de datos que nosotros contábamos, datos sobre docentes y alumnos, y usar un sistema para generar reportes y certificados personalizados
acorde a las necesidades de la institución, que son un poco particulares y diferentes del resto de las unidades académicas de la Universidad de Cuyo. Nos queda estudiar los servicios online de autogestión para docentes y estudiantes para ver cuáles son las funciones y servicios que se van a habilitar. Bien, en general, bueno, fue una linda experiencia y hasta ahora esto es lo que hemos logrado. Bueno, muchas gracias por su tiempo a todos. Les mostramos un poquito del entorno de Balseiro, que es bastante importante también para que puedan explicar sus conflictos. Cartelito que dice habemos plan cuando activamos el primer plan, que fue el de Ingeniería en Telecomunicaciones. Catedral de fondo en la Federal. Claro. Claro. Estos son trabajadores del tractor nuclear. Biblioteca también. Sí, sí. Vale. Docente de matemáticas. Ay, no tiene volumen. Bueno, y este fue el día que activamos el primer plan, que estábamos muy emocionadas. Teníamos mucho miedo, pero estuvo bueno. Bueno, ahí Ana María está diciendo unas palabras de emoción de activar del primer plan y no se escucha el sonido. Está por darle guardar. Y ahí se produce la alegría. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos queda como equipo desearles que realmente tengan un grandioso taller, un taller donde prime la integración, que es lo que nos interesa, donde prime la generosidad para brindarnos experiencias e intercambios y sobre todo la apertura para poder recibir. Nosotros como equipo queremos entregarles, tanto SIU como la universidad, y esto permítanme dirigirme también un poquito a la Universidad Nacional de Cuyo, toda nuestra voluntad, nuestro compromiso para llevar adelante un trabajo diario, pero quiero que sobre todo se vayan de este taller creyendo. Necesitamos que crean, porque solamente de esa forma, y no hay otra, y nos hemos dado cuenta con la experiencia, creyendo en que se puede y creyendo que el trabajo realmente es como debe ser, en equipo. Solamente de esa manera vamos a poder obtener los resultados paso a paso de lo que vamos buscando en nuestro trabajo cotidiano. Los invitamos a que sean parte de esa sinergia dentro de esta universidad y a partir de ahora, con Guaraní 3, inscribir realmente, reescribir la historia de la gestión académica para obtener todos los datos y lo que necesitamos como institución de manera ordenada, homogénea, en tiempo y forma. Así que bueno, bienvenidos y disfruten de lo que queda del taller y de los ágapes y cada una de las cosas que tenemos preparados.